Buenos días a todos. Gracias a Dios que tenemos un día más para estar juntos y tener este momento para alabarlo. También agradecemos a Dios que nos permite pues estar conectados también con hermanos, con amigos que siguen esta transmisión. A todos también les mandamos un saludo donde quiera que nos acompañan. Y quiero invitarle, el día de hoy vamos a estar hablando un tema basado en un texto que está en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a ver este tema. Es un tema que es parte precisamente del Sermón del Monte. Usted recordará que este sermón es un sermón que está registrado aquí en el Evangelio de Mateo. Es un sermón que compartió el Señor Jesucristo y es uno de los sermones más importantes que encontramos en la Escritura. Hay muchos mensajes, muchos sermones en la Escritura, predicadores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero este sermón es de los más importantes que hallamos en las Sagradas Escrituras y va a ser de mucha bendición. Solamente vamos a estar abordando un tema de lo que habla en todo este sermón el Señor Jesucristo. Y quiero invitarle para que abramos la Escritura aquí en Mateo capítulo 6. Vamos a ver el versículo 1. Jesús está hablando de cosas muy importantes y en este versículo dice lo siguiente, el verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este es el pasaje, es nada más una sección de todo el sermón. Y en esta sección aborda el Señor Jesucristo uno de los temas que Él precisamente quería mostrarnos, transmitirnos. Nos habla aquí de que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Esa es la esencia de ese mensaje. También esto está muy relacionado con un pecado que predominaba en aquel entonces, que era la hipocresía, o que es la hipocresía. Y este mensaje que el Señor Jesucristo estaba aquí anunciando era para buscar corregir y para poder ayudar a aquellas personas a no caer precisamente en esta tentación, en la tentación de la hipocresía, para no caer precisamente en este desvío en nuestra búsqueda de Dios. Y también pues era un propósito para que las personas con corazón
corazón sincero pudieran precisamente nunca claudicar, pero también aquellos que estaban errando en el camino, pues regresaran. Era un llamado precisamente también para aquellas personas que estaban buscando a Dios, regresaran realmente al camino verdadero y no fueran por un camino diferente. Entonces vamos a estar viendo esta sección de este mensaje, y yo quiero invitarle para que hagamos una oración, le pidamos al Señor que nos ayude, que hoy entre nosotros esté dándonos de su gracia. Amado Señor, agradecemos la oportunidad, ese privilegio que tenemos de acercarnos a ti, orar, Señor, como lo hacemos en este instante. Hace un momento te alabábamos, Señor, y te damos la gloria, y aún lo seguimos haciendo porque tú eres digno, Señor. Oh Padre, que nos concedes esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, los que estamos en este lugar, los que escuchan este mensaje. Amado Señor, a todos nosotros queremos pedirte que nos ayudes para que podamos oír tu voz, Señor. Aún a mí mismo, Señor, que este mensaje también siga siendo, Señor, una enseñanza en mi vida, Señor, y un mensaje, Señor, para poder cuidar, Señor, mis caminos. Para todos los que oímos este mensaje también, ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos para que podamos, Señor, también ser guiados por tu palabra, Señor, guiados por la verdad, y, Señor, podamos llegar a aquel lugar que tú tienes reservado para los que te buscan. Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos y pedimos que tu Espíritu, Señor, siga entre nosotros. Amado, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, leamos este pasaje y bueno, podríamos resumir que varias partes de este sermón del monte Jesús remarca. Por ejemplo, más adelante cuando habla ahora sobre la oración, también hace un énfasis de que se haga una oración y que no sea pues con el propósito de ser visto por los demás, para llamar la atención. Cuando tú estés orando, pues no caigas en esa tentación de querer orar para solamente ser visto por los demás y que las personas digan de ti, o sea, que tú estés de alguna manera recibiendo alguna exaltación, alguna alabanza. Y aquí hablábamos precisamente de la limosna. La palabra limosna quiere decir la misericordia, la compasión hacia el pobre, tener favor hacia el pobre, ayudar a un necesitado. Ese era precisamente el propósito de la limosna. Decíamos la oración también, y así Jesús está hablando de otros aspectos de la vida de una persona que está en esa búsqueda de Dios, y en esa búsqueda de Dios podemos precisamente caer en algunas trampas. A veces el seguir los modelos de la religión nos puede llevar precisamente a querernos nosotros comparar con otras personas y a lo mejor alabar como esa persona alaba. Yo también quiero levantar mis manos, yo también quiero brincar, saltar, yo también quiero, no sé, tener esa voz, yo también quiero hacer las cosas de esa forma. A veces el hecho de estar juntos puede ser de influencia, el influenciarnos, estimularnos, como dice la Escritura, al amor, a la piedad y a las buenas obras. En eso no hay ningún mal. Y creo que el mismo Señor Jesucristo pues nos ha estimulado, nos ha influenciado con su ejemplo a que sigamos la rectitud, la justicia y la santidad. Entonces, respecto a imitar a personas, a imitarlas y seguir su ejemplo cuando este es un ejemplo adecuado, la Biblia no está en contra de eso. Pero lo que sí está en contra es cuando nosotros queremos imitar a otras personas solamente para ser vistos, con una intención equivocada, para que nosotros podamos recibir un reconocimiento, una alabanza, una exaltación de aquellas personas que están a nuestro lado o con los que nosotros estamos normalmente conviviendo.
Entonces, precisamente Jesús es el cuidado que quiere poner a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de solamente hacer las cosas por una apariencia. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Por eso es el título de este mensaje: no para ser visto por los hombres, sino que tengamos presente, el que ve nuestros corazones, pesa nuestros corazones, discierne nuestras intenciones, es Dios. Y el propósito es precisamente glorificarlo a Él y agradarlo a Él. Usted recordará, por ejemplo, también que Jesús, en el tiempo que Él estaba en esta tierra, caminando en esta tierra, me refiero en este mundo, estuvo ahí en Palestina, en Israel, y estuvo enseñando precisamente cosas muy importantes en medio de un tiempo donde había muchas personas que también seguían principios de alguna manera para estar cerca de Dios. Había distintas agrupaciones religiosas, estaban los saduceos, que normalmente eran sacerdotes que servían en el templo, levitas que estaban ahí ministrando en ese lugar. Había también otros grupos religiosos como los escribas, como los fariseos. Los fariseos, que era una secta, una rama del judaísmo, que era muy diligente en muchos aspectos, era muy meticulosa en distintas cuestiones. Por ejemplo, Jesús mismo habla de su manera de diezmar, de ofrendar. Eran muy cuidadosos de esas cosas, eran a lo mejor personas muy esforzadas para hacer algo por su movimiento, por su agrupación. Por ejemplo, ellos estaban dispuestos a ir hasta el otro lado a otro continente, atravesar el mar, cruzar el mar para visitar a una persona y hablarle de sus principios, hablarle de su doctrina, transmitirle su enseñanza, llevarles esas cosas. Es decir, había mucha entrega, mucho fervor para poder cumplir esos propósitos. Pero precisamente Jesús hacía ver que este tipo de personas lo hacían solamente para ser vistos por los demás. Y eso era algo que obviamente Jesús veía no es la manera adecuada, no es lo correcto. Los hombres solamente lo hacían para poder recibir la alabanza del uno y el otro, para poderse reconocer y alabar el uno al otro, y a lo mejor sentir como que una especie de gloria por los logros obtenidos, por esos éxitos obtenidos, por ese estilo de vida que ellos llevaban. Y así hay muchas agrupaciones, amado. Así hay muchas agrupaciones que a lo mejor en cierta manera las medidas, los principios, las cosas que se llevan a cabo en muchas agrupaciones pueden ser tan meticulosas. No estoy generalizando, no estoy diciendo que así es el caso de todas, pero quizás en varias puede ser que sea tan meticuloso, tan fuerte en los principios, que un sector de esas personas pueden caer precisamente en la apariencia solamente. Y eso lleva a que dentro de una iglesia pueda haber, por decirlo así, solamente una conducta, una forma de ser, pero lejos de la iglesia entonces se vive diferente. Y esto es lo que quiere precisamente contrarrestar el Señor Jesús. Eso es a lo que el Señor Jesucristo quiere llevarnos, amado, a que nosotros no caigamos en esa tentación, a que nosotros no caigamos en ese error, y es lo que el Señor viene a hablarnos en este momento. Vamos a ver precisamente qué es la denuncia que hace el Señor. La denuncia que hace el Señor Jesucristo. La vemos aquí en el verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, aquí hay algo muy importante que está haciendo el Señor Jesucristo, una denuncia. La denuncia es en contra de la hipocresía. Es decir, Jesús está hablando de que las personas debemos de cuidarnos de este pecado.
Y Jesús está precisamente en contra de ese proceder, de ese actuar, en contra de esa manera de vivir y de ser. La hipocresía. Ahora, seguramente usted ha oído a personas que de alguna manera dicen que las iglesias están llenas de hipócritas. Yo he escuchado a personas que a veces han hecho ese comentario. Pero mire, desafortunadamente la hipocresía no se enseña en las iglesias. Quizás no es el primer lugar donde se aprende la hipocresía. Y estoy hablando en un sentido, o sea, yo sé que hay muchas iglesias que realmente sirven y están buscando a Dios. Muchas personas que van a la iglesia y están queriendo hacer la voluntad de Dios, con un corazón sincero, deseoso de agradar a Dios. A veces hay dificultades, a veces cuesta, a veces puede haber algún tropiezo, a veces puede haber alguna dificultad en su búsqueda de Dios, pero es un corazón dispuesto, sincero, deseoso de caminar con Dios. Sin embargo, hay otra parte de personas que solamente han estado en una iglesia por el hecho de imitar a los padres, por el hecho de imitar a ciertas personas, por el hecho de estar socializando con estas personas, por el hecho a lo mejor de sentirse aceptados, ser parte de un grupo, ser parte de una organización. Y esos son los errores que nos conducen precisamente, que nos llevan, nos acercan, nos aproximan a este punto, a la hipocresía. Amado hermano, amado amigo, el Señor Jesús en su palabra está advirtiendo que nosotros tengamos cuidado. La hipocresía es algo que no se origina dentro de las iglesias. La hipocresía se origina a veces dentro de las mismas casas, en las familias. Y eso se aprende desde un hogar. Yo quiero decirte que la iglesia o las iglesias han contribuido a este pecado, pero no ha sido el único lugar. Ha habido también casas donde la hipocresía es algo que es común dentro de las familias. El estar actuando de una manera y dentro de la familia y siendo otro en otros lugares, con otras personas, para no perder la reputación, la fama, el prestigio a lo mejor, el renombre, el honor. Y eso es solamente en apariencia. Entonces será importante observar que esta denuncia, la denuncia de Jesús, es precisamente sobre este pecado. ¿Qué es la hipocresía? Vamos a verlo aquí en esta diapositiva. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimentan. Eso es realmente la hipocresía. La hipocresía es que realmente una persona está queriendo presentar, mostrar, aparentar algo que no está dentro de su corazón, algo que no es sincero, algo que no es verdadero, no es su manera de ser, no es su manera de actuar, y lo hace solamente para poder guardar una apariencia en fingimiento, en mentira, engañando, ocultando su verdad o su realidad. Y esto obviamente es algo que no acontece solamente en las iglesias. Sí, acontece en iglesias, se vive dentro de las iglesias, pero también se vive dentro de las casas, amado. A veces los hijos actúan con hipocresía hacia sus padres. A veces los esposos o el esposo actúa en un fingimiento hacia su esposa, o viceversa, la esposa hacia el esposo. Amado, eso a veces está dentro de los hogares. Las familias o las personas que están ahí precisamente actuando de esa manera, tratando de presentar una manera de ser cuando en realidad son otras personas. Ese es el problema en la hipocresía. Ahora, este pecado es uno de los pecados que más destruye la relación entre las personas. Este pecado está relacionado con la mentira, y la mentira destruye la confianza. La mentira destruye la confianza. En una persona que te miente, una persona que engaña, una persona que no es verdadera, una persona que no es veraz, es una persona en la que tú le pierdes la confianza a esa persona. Le pierdes la confianza. No sabes cuándo te está diciendo la verdad o cuándo está diciendo una mentira. Es un pecado que destruye, la verdad, la relación entre las personas.
Imagínense en una relación entre dos personas, una relación marital, una relación de esposos, y alguno de ellos ha actuado en la hipocresía, ha caído en la hipocresía, y de repente es descubierto ese acto, es descubierto su actuar, es descubierto su proceder. ¿Qué pasa en esa relación? Esa relación está siendo fracturada, esa relación está siendo golpeada, esa relación está siendo ahí hecha añicos, esa relación está severamente lastimada, porque se rompe algo muy importante en una relación: la confianza. Y la confianza tiene un fundamento: la sinceridad, el ser veraces. Cuando eso está, hay relaciones estables. Esto mismo acontece, por ejemplo, en la relación de padres a hijos. Cuando los hijos realmente están actuando de una manera contraria a lo que ellos aparentan dentro de casa, o con la familia, o con los padres, entonces mira, esa relación va a tener problemas en un futuro. Solamente es cuestión de tiempo en que salga a la luz la realidad y la verdad. Y cuando salga a la luz lo que realmente está sucediendo en ese joven, en esa persona, entonces la confianza de los padres hacia los hijos se va a fracturar, se va a romper, va a haber dificultades, va a haber fricción, va a haber ahí choques, va a haber ahí quizás una contienda, una disputa. Amado, este pecado es muy tremendo. Este pecado destruye precisamente esa capacidad o esa posibilidad que tenemos como seres humanos, precisamente de podernos ayudar y de poder reconocer lo necesario que es mi hermano, lo necesario que es mi prójimo. Este principio, este mandamiento atenta contra uno de los primeros mandamientos, que es el amor al prójimo. El de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también es un mandamiento que atenta contra la voluntad de Dios, contra Dios mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios habla siempre verdad. Dios no actúa en falsedad, Dios no actúa en fingimiento, Dios no finge su amor hacia nosotros. Y muestra de eso es que ha entregado a su Hijo por nosotros, ofreció a su Hijo por nosotros, lo dio por amor hacia nosotros. Y esa es una muestra de un amor verdadero, de un amor veraz. Ese amor no quedó solamente en el sentimiento, en lo emocional, en la parte emocional de Dios, sino que se concretó en los hechos y en las acciones, se concretó en las acciones de Dios. Y el problema en la hipocresía es que muchas veces las personas se guían por sus sentimientos, y esos sentimientos les llevan solamente a decir cosas, pero no a actuar. Ahorita vamos a ver algunos puntos sobre esas características. Pero mira, amado, Dios es veraz y este pecado atenta también contra Dios. Así es que yo quiero invitarte, y la invitación que Dios nos hace a todos nosotros, a un servidor, a todos los que estamos aquí, a los que nos escuchan, es precisamente a que nosotros tengamos cuidado. Jesús está denunciando este actuar. Jesús está denunciando la manera de proceder de esta forma. Eso es algo que no le agrada a Él. Entonces Él nos dice que tengamos cuidado, amado, con esto. El problema de la hipocresía es que la persona, vamos a este punto en la diapositiva, la persona lleva una vida de actuación. El concepto de hipocresía es un concepto que en el griego representaba a los actores griegos. Los actores griegos de aquel entonces, de la Grecia clásica, ese entonces cuando floreció muchos aspectos de la literatura, de la cultura griega, etcétera, entre ellos el teatro. Y en el teatro había ocasiones que solamente un solo actor representaba varios papeles. Un solo actor representaba a un rey, representaba quizás a un siervo, representaba a un súbdito, representaba a un general, representaba a un villano, representaba quizás a una persona muy afable, muy amorosa, muy cariñosa, muy piadosa, un hombre quizás justo, íntegro. Es decir, un actor tomaba
muchos papeles. Lo único que hacía era cambiarse una especie de máscara que sostenía con un palito. Y lo ponía así delante de sí para mostrar el rostro del rey. Y después salía quizás por un instante del escenario y regresaba ahora con otra máscara que representaba quizás a ese súbdito. Otros momentos representaba al villano y en otros momentos representaba quizás a aquel hombre justo, íntegro, aquel hombre bueno. Entonces esos eran precisamente los Hipócrates. Los Hipócrates en el tiempo de la Grecia clásica. Y la palabra hipocresía viene de este concepto de Hipócrates, que se refiere a un actor. Amado, la vida de una persona en hipocresía es una actuación. En donde está, va a ser el papel. Va a ser el papel. Si está con la familia, entonces va a presentar el papel que él ha mostrado, quizás solamente para recibir la ovación, el reconocimiento, para presentar su estigma ahí, o cuidar su persona, cuidar su aspecto delante de ellos, que ha sido un hombre íntegro y que se siga diciendo de él. Este es un hombre que ama a su familia. Este es un hombre que cuida a su esposa, que vela por sus hijos. Este es un hombre que es así. Pero cuando sale de ese escenario y quizás se va con los amigos en el trabajo, saliendo ahí del trabajo, terminado el trabajo, es otro su papel. Cuando está a lo mejor ahí dentro de alguna actividad, manejando en algún otro lugar, está tomando otro papel. Y amado, la vida de una persona que está en la hipocresía es la actuación. A veces el hipócrita se cree su propia mentira. Los demás no se la creen, pero ellos sí se creen su propia mentira. Ese es lo tremendo en la actuación. Se han metido tanto en su actuación que ya se creen su papel. Amado, este es un pecado tremendo. Quizás a veces los últimos en darse cuenta que están mal son ellos mismos. Es la persona que está en la hipocresía. Y sabes, Jesús está diciéndonos en su denuncia que tengamos cuidado de este actuar. Por eso el Señor nos muestra el mensaje adecuado y nos habla de este sermón y nos cuida y nos lleva a que cuidemos nuestras intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Ten cuidado de esas intenciones. Lo que sí debemos de tener presente es que Jesús no solamente denuncia el pecado que se está haciendo mal, también Jesús nos muestra el camino correcto, y en este aspecto Jesús nos habla de que el cristianismo no es una actuación. El cristianismo no debe de ser una actuación. El cristianismo no debe de ser imitar a otras personas solamente para yo quedar bien. El cristianismo es una vivencia. El cristianismo es algo que tú debes de tener dentro de tu ser. Debe de ser parte de tu vida. No es repetir o seguir movimientos o tener conductas solamente por lo que has visto en tal persona. Es algo que brota de tu interior, y esto acontece solamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Jesús, seremos imitadores de un movimiento, del pastor, de un hermano, de un predicador, de una persona que a lo mejor es una persona agraciada en el sentido de que se le ve, tiene un carisma, nos puede influenciar su manera de ser, de predicar, de hablar, de vivir ciertas cosas, y solamente estamos siguiendo una imitación. Pero el cristianismo no es eso en sí. El cristianismo es una rendición a una persona, que es Cristo Jesús. De ahí brota precisamente el cristianismo. Es cierto, imitamos la vida de Cristo, debemos de imitar la vida de Cristo, seguir su enseñanza y de aquellos hombres piadosos, pero es precisamente esto, nace en primera instancia de que es una vida que ha sido rendida a una persona que se llama Jesucristo. De ahí brota el cristianismo, de ahí es precisamente esa vida de un cristiano. Un pastor decía lo siguiente, vamos a esta siguiente diapositiva, y reflexionemos en lo que decía este pastor Ralph Waldo. Dice él:
todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona, empieza la hipocresía. Entonces está refiriendo precisamente que a veces el hombre, cuando está solo, como los actores llegaban a su camarote, llegaban ahí a su cuarto, y entonces se desmaquillaban, se quitaban la peluca, se quitaban el atuendo, la vestimenta, entonces ahí eran sinceros, lo que realmente eran. Pero en cuanto llegaba quizás otra persona, entonces rápidamente tomaban su atuendo. Eso es lo que está diciéndonos este pastor. Es un pastor de Estados Unidos, es un hombre que también era filósofo, y este hombre nos hace reflexionar sobre a veces cómo caemos en esa tentación, la tentación de la hipocresía. Yo creo que esta reflexión o este punto nos puede ayudar, amado, a entender que nosotros debemos de cuidar de querer guardar apariencias. Debemos de guardarnos. Cuando tú estás solo, pues eres sincero, o sea, Dios te ve y conoce lo que hay en ti. Y tú estás consciente de cómo eres y quién eres. Cuando llegue otra persona, no quieras aparentar algo. No caigas en esa tentación. No caigas en esa tentación. Eso nos puede conducir a la hipocresía. Eso nos puede llevar precisamente a actuar de una manera equivocada, de una forma equivocada. Dios no quiere que el hombre actúe así, amado. Dios quiere que seamos realmente verdaderos, sinceros. Inclusive en la Escritura, uno de los principios que Dios nos da para todo creyente es que retenga la coraza de justicia. Que retenga esa coraza de justicia. El yelmo de la salvación nos habla de la armadura, el yelmo de la salvación nos habla de la coraza de justicia y nos habla del cinturón de la verdad. Y habla del escudo, de la espada, esta armadura y particularmente el cinturón, como se le denominaba, el cinturón de la verdad, era un cinturón que nos invitaba a estar ceñidos, es decir, a estar bien firmes, a tener algo de firmeza para siempre ser verdaderos, sinceros. Amado, esa armadura, esta indumentaria es algo muy importante dentro del cristiano. Siempre debemos de ser sinceros. Vamos a ver algunos aspectos que describe el Señor sobre esas características de una persona que cae en este pecado, y el propósito es que nosotros también estemos atentos y cuidándonos. Si hay alguien que ha caído en esta situación, pues mira, el propósito no es de que nosotros estemos de alguna manera espantados en el sentido de que tengamos un miedo. Más bien yo creo que Dios viene a alumbrar con su lámpara, viene a alumbrar con su palabra a nuestros corazones para que podamos llevar el camino adecuado. Y si es el caso de alguna persona, amado, pues yo quiero invitarte a que tomes esa decisión de seguir el camino correcto, de seguir el camino que Dios está mostrándonos en su palabra. Algunas características podemos ver también. Vamos a leer un pasaje aquí en Mateo capítulo 23. Jesús está hablando precisamente de este pecado, de personas que estaban en este pecado, y esto nos es un ejemplo a nosotros para que cuidemos también nuestra vida. Dice aquí en Mateo 23, verso 3 y verso 5: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos, los flecos de sus mantos. Aquí nos habla de algunas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, una característica. Dice, dicen y no hacen. Es lo que nos hace referencia en el versículo número 3.
Dice aquí, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Amado, este principio nos está haciendo referencia a que hay personas que conocen la palabra de Dios, y este es uno de los principios o de las principales características. Quizás son personas que tienen mucha luz, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hay una infinidad de cosas que conocen de la Escritura. Hay un conocimiento amplio de los principios y de las verdades, pero no lo aplican a su vida. No lo aplican a su vida, no lo viven. Entonces, por eso Jesús dicen y no hacen. Y nos alerta a nosotros y nos dice a nosotros, en este caso Jesús diciéndole de los escribas y fariseos, porque están señalando a los escribas y fariseos y les está diciendo, mira, cuando ellos te digan que hagas esto, refiriéndose que a esos fariseos estén conduciendo a personas a los principios, a las verdades, a los mandamientos, a las sagradas escrituras, para que ellos lleven a cabo la voluntad de Dios, el Señor Jesús les dice, haz lo que ellos te están enseñando, diciendo, pero no sigas su ejemplo. Y entonces Él aclara diciéndonos por qué ellos dicen pero no hacen. Entonces Jesús nuevamente está alertando de este peligro. El peligro de la hipocresía es precisamente que una persona pueda conocer, pueda saber mucho de la Escritura, pueda ser a lo mejor un excelente predicador, pueda ser una persona que tiene pleno conocimiento de las cuestiones de la Escritura, pero no lo vive, amado, no lo vive. Y a pesar de que esa persona, pues sea una persona que tenga diplomas, títulos, reconocimientos, ha recibido quizás ahí sus diplomas de los institutos en los que ha estudiado su maestría, su doctorado, a lo mejor en cuestiones de la Escritura, pero mira, amado, ¿de qué sirve eso si no lo vive? Si no lo va a vivir. ¿De qué sirve que toda su vida se haya ido a apartar ahí a un monasterio, a estudiar, a rezar, a persignarse, a hacer muchas oraciones, rezos, a meditar, a reflexionar muchas cuestiones, si no lo va a vivir, si no vive la palabra de Dios? Entonces Jesús nos está ayudando, amado, a que nosotros podamos tener un discernimiento. Primero, para nuestra propia vida, no caer en esta condición, pero también si tú estás buscando a Dios, quieres buscar a Dios y por alguna circunstancia que quizás tú estás en una iglesia, en un lugar, en un movimiento, una persona te está hablando de las cosas espirituales, pero identificas que hay cosas que no están pues realmente del todo bien. Bueno, yo creo que Jesús también nos deja estos principios para que podamos tener ese discernimiento y saber qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Así es que, amado, Jesús aquí nos dice, tengan cuidado, lo que ellos dicen, hazlo, pero no sigas su ejemplo. Es una característica, dicen pero no hacen. Otra característica más de una persona que está en este mal, en este pecado, la hipocresía, es una persona infeliz. Es una persona que no se siente feliz. Es una persona que nunca va a encontrar felicidad, amado. Y lo dice ahí en el verso 4, dice, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar. Cuando Jesús está diciendo que atan cargas difíciles de llevar, es que son personas que están buscando que otras que están ahí a su cargo, cercanas a ellas, estén llevando cargas. ¿Y qué dice? Ni ellos las quieren llevar, ni ellos las quieren mover con un dedo. ¿Sabes? Una persona así es una persona que muchas veces tiene problemas en su alma, en su corazón. Es presa del odio, es presa del resentimiento, es presa de la frustración. Normalmente una persona con hipocresía, mira, no es feliz y busca que no sea él solo el que se sienta infeliz. Quiere que alguien más también esté infeliz. Su amargura, su odio, su resentimiento lleva a actuar con una manera áspera, difícil, dura hacia otras personas, y a veces él no quiere actuar de la misma manera.
impone esas cargas pesadas y difíciles de llevar, pero él no quiere ni con un dedo poder mover esas cosas. Así actuaban estos hombres, los escribas y los fariseos. Entonces, amado, una persona que está en este pecado a veces se siente inútil. A veces se siente confundida, a veces se siente sin rumbo, a veces siente que no tiene un propósito en su vida. Es decir, que las cosas que él quiere emprender, llevar a cabo, no van a realmente a satisfacer su ser como persona, como un joven, como un esposo, como una mujer, como una esposa, como una persona que tiene todavía cosas en las cuales puede brindar a los demás, amor, afecto, cariño, dirigir a una familia, dar buenos consejos, dar buenos ejemplos. Es decir, es una persona que no tiene ese tipo de pensamiento. Está viendo a los demás y a veces se compara y se siente infeliz y frustra y quiere frustrar la poca felicidad que pueden tener los demás a su alrededor. Es algo difícil, amado, vivir con una persona así. Es algo difícil, realmente es sumamente difícil vivir con una persona así. Esto también tiene que ver con el aspecto de que es una persona infeliz y nunca vas a poderle dar gusto. Nunca le vas a poder dar gusto a esa persona. Nunca va a sentirse contenta. A veces hay personas que con buena intención se acercan a él, queriendo pues ganarlo, ayudarlo, quizás mostrarle su sinceridad, su cariño, su afecto, ayudarlo, poderlo aconsejar, poderle servir, poder ser esa persona que esté a su lado para ayudarlo y salir adelante juntos. Pero esa persona, mira, nunca va a estar satisfecha. Siempre va a tener una queja, siempre va a tener un reclamo, siempre va a haber ahí una mención sobre algo mal que se hizo. Eso sí, las virtudes, las cosas buenas, quizás las cosas de amor, de cariño que se expresaron, esas no las va a reconocer ni las va a mencionar. Otra característica, amado, es que a este tipo de personas les gusta ser vistos, dice ahí. Imagínate esos actores. Ese actor que llegaba al escenario y salía al escenario y solamente había un público, una persona en el público. Quizás se sentía desanimado. Pero cuando salía el actor en otra presentación y veía quizás 15 personas, entonces se sentía más animado y quizás más motivado para querer seguir haciendo mejor su papel. Así es la hipocresía. Entre más personas lo miran, entre más personas le reconocen y le alaban su actuación, más se mete en su papel y más quiere estar luciendo su actuación. Amado, este tipo de personas les gusta ser vistos. El verso 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y este es el peligro, amado. Está hablando de la intención. Hay una diferencia entre una persona que quizás no conoce, está aprendiendo, está iniciando en la búsqueda de Dios y quizás a veces hasta por respeto al llegar a un lugar empieza ahí también a aplaudir, empieza ahí a querer levantar sus manos porque quiere experimentar las cosas espirituales. Eso es diferente a una persona que con luz, que con conocimiento, sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, lo hace con una intención equivocada, lo hace con la intención de que la gente lo mire, de que su reputación tenga y se mantenga en una posición, se diga de él: mira, es muy espiritual, esta persona sí está entregada a Dios, esta persona está muy rendida a Dios. Y a veces, amado, yo quiero decirte que esto ha sido la piedra de tropiezo para muchos predicadores, para muchas personas que Dios tenía un propósito en sus vidas y quizás Dios estaba usando esas vidas para poderlos dirigir en algún ministerio. No solamente predicadores, me refiero en líderes en general. Personas que podían precisamente ser dirigidas a poder ayudar y hacer bien a otras más. Esta ha sido la piedra de tropiezo, porque pierden de vista a lo que han sido llamados y se enfocan precisamente en el título.
quizás en el reconocimiento que algunas otras personas le hacen por su servicio, por su entrega, por las cosas que él hace para Dios. Y entonces eso empieza a desviar el corazón de las personas y ahora lo están buscando más para ser vistos que realmente por la encomienda que fue dada de parte de Dios. No sé si me explico en esto, amado. Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos. Sobre todo los que somos cristianos, los que estamos recibiendo quizás un llamado de Dios en nuestra vida, los que de alguna manera hemos recibido un llamado de Dios en nuestra vida, y aún todo cristiano, toda persona debemos de cuidarnos de esto. No es solamente el cristianismo. Recuerda, el cristianismo no es el vivir en la apariencia, sino es una vivencia. No es una actuación el cristianismo, sino una vivencia. Entonces a estas personas les gusta ser vistos. Y juntamente con este punto, les gusta ser vistos porque son alabados. Porque alguien más los alaba, porque alguien más los exalta. Y yo quiero decirte, ten cuidado cuando tú estás ahí de alguna forma queriendo aludar, de alguna manera queriendo exaltar, alabar la obra de una persona. Cuando tú estás queriendo precisamente poner en alto a una persona, que sea tentada, que esté siendo movida precisamente a caer en un error, a caer en este error o en esta tentación, la hipocresía. Esto es diferente, amado, a cuando se reconoce y se motiva a una persona. Por ejemplo, en la Biblia, el apóstol Pablo animaba a las iglesias. Animaba a las iglesias cuando hacían la obra de Dios, cuando predicaban, cuando se amaban, cuando retenían la sana doctrina, cuando había misericordia entre ellos, cuando eran celosos para defender. Celosos me refiero cuando eran cuidadosos de poder defender la palabra de Dios, los principios, la santidad en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, reconocía esa obra en ellos, reconocía ese actuar de los apóstoles, de los dirigentes, de los ancianos o de toda la iglesia en general. Y eso no era una exaltación, no era querer aludar ahí a esa persona. No era estar queriendo exaltar a la iglesia, a la congregación. Más bien quería animarla a que siguiera en el camino correcto. Eso es diferente a que la persona lo haga con el propósito de recibir un aplauso. Son dos cosas distintas, amado. Una persona lo hace con el propósito de ser aplaudido, de que la persona, el pastor, los ancianos en la iglesia le den ahí un reconocimiento delante de la iglesia, delante de la congregación, y aquí está este hermano. Y mira, a veces eso se usa para ciertas cosas. Por ejemplo, hay ministros que a veces usan esta cuestión, este actuar, para exaltar a personas. Miren, aquí está este hermano, este hermanito es el que más ha diezmado. Hoy lo vamos a poner ahí en el mural. Y entonces a lo mejor públicamente, ¿no? Para que siga dando sus diezmos y sus ofrendas. La intención no está bien. El propósito no es correcto. Hay una intención equivocada. Amado, la verdad es que sí hay momentos para animar a las personas que están haciendo lo recto, lo justo. Una persona que está haciendo misericordia, un hombre que visita ahí a personas para hablarles de la palabra y se les anima y se les reconoce su trabajo. No hay ningún mal en eso. Entonces, hay que cuidarnos de que las cosas sean hechas para ser vistos y además con el propósito de recibir un reconocimiento. Esto es lo que había hecho errar a aquellos hombres que tenían un conocimiento de las Escrituras, como los escribas y los fariseos. La siguiente característica dice que son justos por fuera, pero por dentro sucios. Así los describía Jesús, amado. Así describía Jesús a estas personas. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 23.
Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, de la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y bueno, los siguientes versículos, todavía el 28, 29, sigue en esa esencia. Es decir, hablando de cómo por fuera la persona se puede mostrar limpia, justa, pero por dentro hay cosas sucias. Todavía está contaminado, todavía hay algo sucio ahí. Y amado, Jesús nos da este principio: primero limpia lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Amado, y es que ese es el punto, lo decíamos hace un momento: el cristianismo no es algo externo, no es algo que solamente miran las demás personas, sino que es algo que está dentro del corazón. Dios en primera instancia lo observa, lo mira, sabe cuál es nuestra intención, y eso va de adentro hacia afuera. Esa es una vivencia, y ese es el cristianismo. Entonces Jesús nos está haciendo ver la importancia de esto, y esto está muy relacionado con la sinceridad, con la verdad. ¿De qué serviría que por fuera fuéramos justos, si lo que hay dentro de nuestro corazón, como dice aquí Jesús, estaban llenos de odio, de injusticia, de robo? Y es uno de los peligros en la hipocresía, amado, que miras solamente y cuidas lo que hay fuera, pero no cuidas lo que está dentro de tu corazón. Y se pierde la esencia de realmente poder ser verdaderos, de ser sinceros. Amado, entonces Jesús nos está llevando a que cuidemos. Estos hombres estaban llenos de amargura, de codicia, de odio, de resentimiento, y son cosas que a lo mejor no se ven. Están ahí dentro del corazón, están más ocultas, están muy ocultas en el corazón. Esto nos lleva también a entender, amado, que Dios sí es el que conoce nuestros corazones. A lo mejor a los de aquí, o sea, a las personas, podemos engañarles, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y lo más importante es que también nosotros podamos estar bien con Dios. Eso es lo principal, que tú estés bien con Dios. ¿De qué serviría que recibas el aplauso de los demás? ¿De qué serviría que nosotros fuéramos quizás reconocidos por otras personas, pero por dentro nuestro corazón está sucio? Está sucio, amado. Eso no tiene razón. Delante de Dios no hay razón para hacerlo. El que así lo hace, a sí mismo se está engañando. No engaña a Dios. No engaña a Dios, se está engañando a sí mismo. Entonces, la justicia que debe de tener un cristiano no solamente debe de ser externa, sino en primera instancia es interna. Es decir, un corazón que ha sido perdonado, un alma que ha sido redimida, que sus pecados le han sido perdonados por Cristo. Cristo lo ha declarado a esa persona justa, y ahora esa persona quiere hacer la voluntad de Dios y quiere vivir para Dios y quiere seguir el camino de Dios. Entonces esa justicia interna, esa justicia que hay en su ser, ahora se va a manifestar también. Por eso Jesús también aquí en Mateo capítulo 5 estaba diciendo: para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y decía Jesús, esas buenas obras las van a ver las personas.
Y esas personas van a reconocer que esta no es vuestra justicia. La gloria, ¿quién se la va a llevar? El Padre. Para que vean que esta justicia no es de ustedes. Ustedes actúan así porque hay sinceridad en ustedes y Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Entonces la gloria no es para ese movimiento, no es para esa persona, esa gloria es para Dios. Y así debe de ser, amado. Amén, gloria a Dios. La gloria debe de ser para Él y solo para Él. Si tú haces una obra de misericordia, ayudas a una persona, siempre esto debe de estar en nuestro corazón. Y siempre debe de ser esa la motivación, que Dios sea glorificado en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir. Que Dios sea glorificado en este acto, en esta obra de misericordia, en este ministerio, en esta labor. Que Dios sea glorificado. Si eso es la razón, y solamente esa es la razón, entonces, amado, yo quiero decirte, Dios realmente se va a glorificar y va a haber mucha gloria en lo que hacemos para Él. Pero si no es esa motivación, entonces, amados, nosotros estamos en peligro. Me refiero a nosotros, nuestra salvación está en peligro. Nuestra vida, nuestra alma está en peligro. Otra característica, decía Jesús, edifican los sepulcros de los profetas. Vamos a ver el verso 29, dice del capítulo 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces Jesús está haciendo referencia a un actuar de este tipo de personas. Son personas que hay alguien quien les despierta una admiración. Un líder, en este caso nos está hablando de profetas, podría ser quizás un ministro, podría ser un sacerdote, podría ser un libertador como lo fue Moisés para el pueblo de Israel, un caudillo como Josué, quizás un juez como los jueces que hubo ahí en el Antiguo Testamento, como quizás alguno de estos hombres como quizás Samuel, que fue el último de los jueces. Y así varios jueces que en el Antiguo Testamento se nos refieren. Es decir, había personas que tenían admiración. Ay, si Moisés estuviera nuevamente entre nosotros, este movimiento sería diferente. Y eso mismo hacen ahora los cristianos y ahora hacen muchas personas. Ay, no, si estos fueran los tiempos de tal predicador, si el profeta fulano de tal estuviera entre nosotros, ¿qué están haciendo? Están edificando los monumentos y los sepulcros de los profetas. Solamente están exaltando lo que en otro tiempo se hizo. Pero muchas veces esas personas, cuando les dice, cuando viene un llamado de Dios a hacer misericordia, no la hacen. Visita a tu prójimo, háblale de Dios, predícale la palabra. Están edificando ahí a esos hombres, pero no dobla sus rodillas para pedir que otras personas se salven. Cuando le toca ir a visitar a un enfermo, cuando le corresponde a lo mejor participar y hacer alguna actividad para poder beneficiar a esas personas y ser un instrumento, ser esa persona que trajo sus peces y sus panes delante de Dios para bendecir a muchas otras más, entonces no lo hace. Amado, por un lado, así se actúa dentro de las iglesias. A veces está exaltando a distintas personas, está actuando ahí, levantando los ministerios. Y yo creo que hay realmente que reconocer lo que Dios hizo a través de ciertas personas. Pero hay quienes se quedan solamente trayendo, como cada año traen sus coronas y sus arreglos florales a esos monumentos que les levantan a los líderes de la antigüedad. Pero ahora que nos toca a nosotros actuar, simple y sencillamente hay muchos pretextos y hay muchas excusas y hay muchos argumentos para decir: es que no creo que sea yo, es que yo creo que no es mi tiempo, es que yo creo que Dios no puede hacer a través de mí. Y mira, la verdad es que el hombre va a poner muchas excusas cuando entonces es el momento de él actuar.
Las personas con este pecado precisamente están perdiendo de vista el llamado, el propósito de Dios en su vida, y no actúan cuando Dios está precisamente hablando a sus vidas. Les gusta contar testimonios de predicadores, misioneros, de gente que hizo maravillas con Dios a través de ellos en el pasado. Pero te decía, no pueden hacer una obra de misericordia. No corren precisamente a tomar la cruz cuando tienen que tomar la cruz y negarse. Cuando les toca orar, interceder por los perdidos, no asisten, no van a la reunión, no buscan precisamente también quebrantar su corazón y derramar lágrimas. No tienen la capacidad, no tienen el corazón para perdonar las ofensas de su prójimo. No quieren perdonar a aquel que les ha hecho una afrenta, un agravio. No quieren pasar por alto la ofensa del esposo, del padre, del hijo. No quieren pasar por alto la ofensa de ese vecino. Le están dando vueltas y les da vueltas y ya hasta los mareó y ya casi están a punto de caer ahí en el pecado, pero no sueltan esa cuestión, no están dispuestos. Pero cuando lee la historia de un misionero hasta llora. Cuando escucha la predicación de tal predicador, hasta se quebranta y llora. Amado, mira hasta dónde está cayendo la iglesia, hasta dónde está cayendo la vida de esos cristianos que quieren estar exaltando los sepulcros de los profetas, que quieren estar reconociendo lo que Dios hizo solamente en el pasado y no piensan en lo que Dios puede hacer ahora, pero a través de eso, está mirando en alguien. Y no es para que tú te escondas ni te agaches. Es para que tú escuches el llamado de Dios, te rindas a Él, te entregues a Él y estés dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Jesús. Una persona con hipocresía hace juicios cerrados. Hace juicios cerrados. En Mateo capítulo 7, verso 3, vamos a ver este pasaje, por favor. Mateo 7, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? El verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús está relacionando precisamente estas cuestiones que caracterizaban y nos menciona este hecho, que hay un juicio errado en una persona con hipocresía. Y eso quiere decir que una persona con este pecado, amado, suele juzgar con dureza la conducta, los errores, las faltas, la vida de otras personas, con dureza, con severidad. A lo mejor hasta con una vara quizás así bien recta, bien derechita. Pero cuando se trata de juzgar su propia vida, no actúa con la misma medida. Para juzgar los actos de otros actúa de una manera, pero para juzgarse a sí mismo, entonces justifica, perdona, pasa por alto. Quizás es una persona que no considera que también está muy mal. Entonces hay juicios cerrados en una persona que actúa en hipocresía. Y normalmente va acompañada de esa severidad en sus expresiones, en su palabra, en su manera de ser, en su tosquedad hacia su prójimo, hacia su hijo, hacia la esposa, hacia compañeros del trabajo, hacia el ministro de la iglesia, hacia algún hermano en la congregación, hacia algún hermano que también está sirviendo con él. ¿Y sabes cuál es el peligro precisamente de esto? Que la hipocresía va acompañada de otro pecado que se llama soberbia, orgullo. Y es precisamente un problema en la hipocresía. La hipocresía a veces nos hace ver a las demás personas como inferiores. Nos hace ver a las demás personas como erradas, como menos, como diferentes a nosotros, inferiores. Y obviamente eso le da la capacidad de juzgar con dureza a los demás. Me estoy hablando cómo la persona entiende. Que eso le da un argumento y una razón para juzgar a su prójimo con dureza, pero cuando se trata de sí mismo no aplica la misma severidad.
No aplica la misma dureza, no aplica la misma vara para medir. Entonces, amado, los juicios son errados. Y por último, en cuanto a estas características, es difícil de ser enseñada una persona con hipocresía. Es difícil de ser enseñada. No hay verdad, no hay veracidad, y además es una persona que niega su realidad, que esconde su realidad, que la va a negar cuando alguien le hace ver o le quiere hacer ver. Cuando alguien le quiere aconsejar, no va a tener la actitud para recibir el consejo, amado. No va a tener la actitud, ¿cómo me va a ayudar? Si no tiene experiencia, si no estudió, si no sabe estas cosas, si es más chico que yo, si tiene menor edad, si es una persona que se mira nada más cómo se viste y ya en eso sé que este hombre no me va a ayudar, esta persona no me va a ayudar. Entonces, en este pecado va acompañado la soberbia. Consideremos a Jesús, veamos a Jesús. Los escribas y los fariseos decían de Jesús: de Nazaret, de Galilea, ¿de aquel lugar va a salir algo bueno? ¿Va a salir algo bueno de aquel lugar? Y había precisamente un menosprecio hacia Cristo. Eso habla de la soberbia, amado. Eso habla de ese pecado también. Entonces, este pecado, amado, ¿cómo destruye? ¿Cómo destruye las relaciones en la iglesia, en la familia, en el trabajo? ¿No? En el trabajo, ahí en el negocio. A veces esto, mira, es un pecado que se ve no solamente en las iglesias, en muchos lugares se ve esto. Y es algo que destruye mucho a las personas y destruye las relaciones entre personas. Regresando aquí a Mateo capítulo 6, dice Jesús en el verso 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús así termina sobre este tema, hablando de la limosna y hablando en este sentido sobre esta denuncia que siguió haciendo en otros instantes más del Sermón del Monte. Pero bueno, este sermón, el Sermón del Monte, nosotros debemos de entender, Jesús está hablando de una justicia mayor, así la definió él. Si vuestra justicia no fuere mayor, si vuestra justicia no fuere mayor, decía Jesús que no podemos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y esto es una realidad. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que quitar este mal, este pecado, amado. Es decir, la hipocresía es algo que no cabe en un creyente, no cabe en una persona que está buscando el reino de Dios. Si eso está en tu vida, no vas a poder entrar al reino de Dios. Te va a ser un estorbo, te va a ser precisamente un obstáculo para que tú entres en el reino de Dios. Y Jesús nos está invitando a buscar esa justicia mayor. Ahora, no lo veamos de alguna forma como un regaño y una exhortación y como una llamada de atención. Veámoslos como la denuncia que hizo Jesús para que nosotros tengamos cuidado y entonces el corazón tenga una actitud diferente. Ahora se revierta el propósito correcto. Por eso Jesús, ¿a dónde nos quiere dirigir? A una justicia mayor, a la justicia correcta, a la justicia que Él vino a establecer, a la justicia que agrada a Dios, a esa justicia de la cual Jesús quiere que tú y yo estemos para que podamos estar en su presencia y además podamos llegar hasta la vida eterna, que es el propósito que tiene Cristo para nosotros, porque esa es una realidad, amado. Jesús no nos deja solamente escuchar su palabra para que a lo mejor en algún momento sintamos la paz, para que en algún momento sintamos promesas de parte de Dios y seamos bendecidos con ellas, o para que en otros momentos podamos recibir una palabra, nos haga reflexionar, quizás hasta amoneste nuestras vidas, nos haga redarguirnos y entonces nos sintamos mal. No, Dios no quiere eso solamente, o sea, Dios no quiere que nosotros estemos solamente emotivamente. Tiene Dios un propósito y el propósito es que tú puedas llegar a la vida eterna, que tú puedas alcanzar esa salvación. Él quiere dirigirte a
a un camino especial, un camino que lleva a la vida eterna. Por eso permite que nosotros escuchemos su palabra, por eso Él quiere que tú estés recibiendo estas oportunidades. Y quizás ha habido muchas oportunidades de Dios en tu vida, llamados de parte de Dios en tu vida, de una u otra manera, para que tú estés considerando que Jesús te está atrayendo a buscar esta justicia mayor. Otro punto, mira, dentro de estas conclusiones, Jesús corrige la intención de nuestra búsqueda de Dios, y eso no lo podemos ocultar o negar. Debemos de saber qué intención hay en nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que no sigas y no sigamos el mal ejemplo de aquellos que se dicen estar cerca de Dios y a veces lo que dicen no lo hacen. No caigamos en ese error, amado. Y lo que en aquel entonces precisamente Jesús buscaba precisamente que la gente que estuviera en la iglesia tuviese un corazón sincero y verdadero. ¿Por qué asiste la gente a la iglesia en este tiempo? ¿Con qué fines se asiste? ¿Asiste con fines sociales, solamente para ver a otras personas, relacionarse? ¿Asiste para divertirse? ¿Para qué asiste la persona a una iglesia? ¿Porque le gusta que los demás miembros lo vean y reconozcan lo que él está haciendo? ¿O para recibir alguna ventaja económica? ¿O para agradar a la familia? ¿O para poder a lo mejor ahí apaciguar su conciencia? ¿Para qué asiste una persona a la iglesia? Debemos de pensar cuál es precisamente nuestra intención. Yo pienso que el propósito es para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice en la Escritura el Señor. Amén. Para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y no solamente en la iglesia, amado, en donde estemos. La justicia que nos muestra Jesús, vamos al siguiente punto, por favor, la justicia mayor que nos muestra Jesús, esa justicia nos dice que si no obedecemos con el propósito correcto, entonces nuestra obediencia no es aceptable a Dios. En este relato del Sermón del Monte se iguala o se asemeja mucho a lo que vivió Moisés estando en el desierto, cuando Moisés con la gracia de Dios libera al pueblo de Israel. Caminaron varios días hasta llegar al monte Sinaí, y llegan al monte Sinaí y Dios les dice: les voy a dar mis preceptos y mis ordenanzas y mis mandamientos, voy a hacer un pacto con ustedes. Y entonces Dios mandó que se preparara el pueblo. En aquel entonces en la cima del monte estaba Dios. No vieron ningún rostro, ningún cuerpo, ninguna figura humana, nada por el estilo. Había solamente una nube que cubría la cima de ese monte y una voz que desde ese lugar hablaba, y una voz con autoridad, una voz potente. Y a las faldas de ese monte estaba el pueblo de Israel. Pero aquí lo que veíamos nosotros en Mateo es algo diferente, aunque hay una similitud. Ahora Jesús nos está hablando de una justicia mayor, como diciéndonos: este es el nuevo pacto que después anunció en la cena del Señor. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que es hecho en mi sangre. Pero Dios también vino a darnos estatutos. Jesús vino a darnos estatutos y ordenanzas, y están plasmadas en esto. Por eso se conoce como el Sermón del Monte, pues dice que Jesús subió al monte y empezó a enseñar a las personas y empezó a hablar. Entonces esta es la figura. La diferencia con el Antiguo Testamento es que en el monte Sinaí solamente llegó a subir Moisés. El pueblo no pudo subir a ese monte. Pero ahora en este monte, Jesús es el que está en la cima de ese monte, y además ahora no solamente Jesús, sino que ahora las demás personas, las multitudes, podían acercarse también a este monte. Eso nos habla de esa gracia de Cristo. Nos habla de la gracia de Dios. En el monte Sinaí el que se acercaba iba a morir, amado. Iba a morir solamente de tocar las rocas, las piedras de ese monte. En el momento iba a caer muerto. Pero ahora aquí Cristo nos invita a acercarnos a Él. Por eso nos invita a que lo hagamos con sinceridad y verdad. Porque
porque ahora Dios está más cerca de nosotros. Dios está más cerca a nosotros, Dios está más cercano a nosotros y nosotros podemos acercarnos a Dios. Y si en el Antiguo Testamento había esta situación, o sea, no se podían acercar porque las personas no estaban en la condición. Ahora Cristo quiere que estemos en la condición, es decir, que estemos aceptos, agradables delante de Dios para poder tener esa intimidad. Por lo cual, amado, como todos los pecados que nos muestra Cristo y que nos habla Dios de poder alejar y dejar de nuestra vida, distanciarlos, tenemos que renunciar a ellos y tenemos que dejarlos atrás. No podemos buscar a Jesús con estas cosas. Así es que eso tiene que quedar en las faldas del monte. Solamente subir nosotros a la presencia de Dios con sinceridad y verdad y dejar todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Esas no pueden subir, amado. Nosotros tenemos que buscar así a Dios. Vamos a terminar aquí. Le invito a que nos pongamos de pie. Terminemos. Hagamos una oración. Pidámosle al Señor. Él está aquí con nosotros. Que sea Jesús, amado, el que enseñe nuestra vida. Su palabra es verdadera y dijo Jesús que pasará la tierra, pasarán los cielos, pero su palabra va a permanecer. Ni una jota ni una tilde pasarán de aquellas cosas que han sido dadas de parte de Dios. Su palabra, su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y Él ha dejado para que nosotros seamos santificados en estas verdades. Estas verdades son anunciadas para que nosotros tengamos un propósito correcto, para que busquemos esa justicia que nos muestra Cristo, para que nuestro corazón sea formado de acorde al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y mira, el Señor no quiere que nosotros estemos atemorizados como para huir de su presencia. Si tu alma se siente redarguida, más bien hoy reconoce lo que Dios te ha hablado. Pídele perdón y pídele a Jesús que te ayude a seguir esa justicia que Él nos muestra en su palabra, a tener el propósito correcto, a caminar conforme a lo que Él nos habla en su bendita palabra. Y yo quiero decirte que este es el propósito con el que Dios nos habla. Que haya arrepentimiento, que nos volvamos a Él, que limpiemos nuestra vida de aquellas cosas que Él nos habla en las Escrituras. Nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ser rendido a ti, Señor. Nuestras manos levantadas a ti en señal de rendición. Que sea, Señor, algo de nuestro corazón, que sea nuestra alma, Señor, rendida a ti, para buscar tu ayuda, buscar tu gracia, y para que podamos, Señor, darte gloria, la alabanza, la adoración que tú mereces, con corazones limpios, con vidas limpias, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos dejas ver tu palabra, este camino de justicia, y queremos pedirte que nos ayudes a andar en él, que nuestra vida esté siempre, Señor, dirigida por tu palabra, por lo que nos hablas en la Escritura. Que nuestros corazones permanezcan en la verdad, en la sinceridad, Señor. Que nuestra vida, Señor, camine conforme a lo que tú nos hablas. Agradecemos que nos dejas estas palabras, Señor, escritas para que nosotros reflexionemos, meditemos en ellas y nuestra vida sea dirigida según esta verdad. Gracias te damos. Pedimos que tú sigas ayudando a aquellas personas que se encuentran, Señor, enfermas, Padre.
Queremos pedirte que ayudes a aquellas personas que nos han encargado, Señor, orar por sus familiares para que restablezcan su salud. Aquellas personas que se han encontrado aún abatidas, afligidas, aquellos que se encuentran en el duelo, Señor, por la pérdida de un ser amado, ayúdalos. Y rogamos que tu palabra fructifique, Señor, también en aquellos que escuchan tus verdades, las escrituras, que meditan en tu palabra. Que tu palabra esté ahí, Señor amado, dirigiéndoles, y el Espíritu Santo, Señor, esté haciendo la obra en los corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.